¿Alguna vez has orado por un enfermo, preguntándote por qué no sanaba? ¿Has impuesto tus manos sobre alguien que sufre, clamando a Dios con lágrimas en los ojos, citando promesas de las Escrituras, y sin embargo, ese cuerpo continuó gimiendo de dolor? ¿Hay algo que necesitas saber antes de orar por la enfermedad de alguien? Algo que Jesús reveló claramente, pero que la iglesia moderna parece haber olvidado. Algo que transforma por completo el resultado de tu intercesión. No hablo de fórmulas mágicas, ni de métodos humanos. Hablo de un principio espiritual tan profundo que cuando lo comprendes, tu oración deja de ser solo palabras bonitas y se convierte en un decreto que mueve el cielo y cambia la tierra. Abre tu Biblia en el capítulo 2 de Marcos. Allí se narra la historia de 4 hombres que cargaban a un paralítico. Querían llevar a ese hombre hasta Jesús, pero la casa estaba abarrotada, nadie podía entrar, así que hicieron algo extraordinario. Abrieron un hoyo en el techo, lo descolgaron y bajaron al enfermo justo delante de Cristo. Pero presta atención a lo que ocurre a continuación. Jesús mira a aquel hombre. Ve su cuerpo destrozado, sus ojos suplicantes, y lo primero que le dice es: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas se escandalizaron. Los fariseos comenzaron a murmurar. Todos esperaban que Jesús sanara el cuerpo, pero Jesús trató primero el alma. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que hemos olvidado. La enfermedad no es solo física, a menudo tiene raíces espirituales, conexiones invisibles. Y cuando oras por un enfermo sin entender esto, estás tratando solo los síntomas e ignorando la causa. La Biblia es clara en Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta? La sanidad está conectada con el perdón. La restauración física está ligada a la liberación espiritual. ¿Es siempre así? No, pero es frecuente. Y cuando ignoras esta verdad, tu oración está incompleta. Permítanme contarles algo que cambió mi vida. Hace años, yo oraba por los enfermos con toda sinceridad. Reclamaba, ayunaba, creía, pero muchas veces no veía resultados, hasta que Dios me mostró que estaba tratando la enfermedad como si fuera solo una cuestión médica, cuando muchas enfermedades son manifestaciones externas de prisiones internas. ¿Significa esto que toda enfermedad es causada por el pecado? No. El propio Jesús lo aclaró en Juan capítulo 9, cuando sus discípulos le preguntaron sobre el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, éste o sus padres? Y Jesús respondió: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero sí significa que existe una conexión espiritual que no puede ser ignorada. Significa que el cuerpo, el alma y el espíritu están interconectados. Significa que cuando oras por sanidad, necesitas tener discernimiento espiritual para identificar lo que realmente está sucediendo en esa vida. Piensa en David. Cuando pecó con Betsabé, ¿qué sucedió? Él mismo lo escribió en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa no confesada estaba destruyendo su cuerpo físicamente. Sus huesos se consumían, su vigor se secaba. No era solo emocional, era físico. Y la sanidad solo vino cuando confesó: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Comienzas a entender? La sanidad completa exige una restauración completa. Y la restauración completa significa tratar al hombre en su totalidad: cuerpo, alma y espíritu. Pero cuidado, no te estoy diciendo que te conviertas en un juez, ni que interrogues al enfermo como si fueras un investigador espiritual. Te estoy diciendo que busques el discernimiento de Dios, que ores pidiendo sabiduría, que permitas que el Espíritu Santo te revele lo que necesita ser tratado. Hay personas que cargan con heridas durante décadas, y esas heridas se han transformado en amargura.
y la amargura se ha convertido en una raíz venenosa que está envenenando todo el cuerpo. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Puedes verlo? La amargura no se queda solo en el corazón. Contamina, perturba, produce efectos físicos, y cuando oras por esa persona sin tratar esa raíz, estás orando a medias. Jesús nunca oró a medias. Cuando sanaba, sanaba por completo. Cuando restauraba, restauraba totalmente. Y nos enseñó a hacer lo mismo. Mira a la mujer con el flujo de sangre. 12 años sufriendo. 12 años gastando todo su dinero en médicos. 12 años de humillación social, porque según la ley, era impura. Ella toca el borde del manto de Jesús y es sanada al instante. Pero Jesús no la deja ir en silencio. Se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Ella se acerca temblando. Entonces Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús podría haberla dejado ir. Ya estaba curada físicamente. Pero él quería más. Quería que fuera restaurada por completo. Quería que supiera que ya no era impura, que no necesitaba esconderse más, que su identidad había sido transformada. Eso es la sanidad completa. Esa es la restauración total. Y eso es lo que tu oración debe buscar. Cuando oras por un enfermo, no estás solo pidiendo a Dios que arregle un cuerpo roto. Estás declarando restauración sobre una vida entera. Estás proclamando libertad sobre toda área de cautiverio. Estás rompiendo cadenas invisibles que mantienen a esa persona prisionera. Pero solo puedes hacer esto si entiendes lo que estás haciendo, si tienes discernimiento espiritual, si permites que Dios te revele lo que necesita ser tratado. Hay algo más que debes entender antes de orar por un enfermo. La autoridad espiritual proviene de la intimidad con Dios. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir un poder que no posees. No puedes decretar sanidad si tú mismo vives en una enfermedad espiritual. Los discípulos aprendieron esto de la manera difícil. En Marcos 9, un hombre trae a su hijo poseído por un espíritu mudo. Implora a los discípulos que lo expulsen, y ellos lo intentan. Usan el nombre de Jesús. Hacen todo lo que han visto hacer al maestro. Pero no pasa nada. Entonces llega Jesús y con una sola palabra expulsa al espíritu. Los discípulos, confundidos y avergonzados, le preguntan en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús responde: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Entiendes lo que Jesús estaba diciendo? Hay un nivel de autoridad espiritual que solo se obtiene a través de la consagración. Hay un poder que solo se libera cuando vives en comunión profunda con Dios. No puedes usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Necesitas conocer a Jesús íntimamente. Pablo enfrentó una situación similar en Hechos 19. Había 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva que intentaban expulsar demonios usando el nombre de Jesús. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabes lo que ocurrió? El espíritu maligno respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre poseído saltó sobre ellos y los dominó. Esto es aterrador, pero es real. El mundo espiritual reconoce la autoridad genuina. Los demonios saben quién tiene poder real y quién solo está fingiendo. Y cuando oras por un enfermo, entras en territorio espiritual. Estás lidiando con fuerzas invisibles. Y necesitas tener autoridad verdadera. Esta autoridad no proviene de títulos, ni de cargos en la iglesia, ni de cuántas conferencias has asistido o cuántos libros has leído. Proviene de una sola cosa: una relación íntima con Dios. Jesús pasaba noches enteras en oración. Se levantaba de madrugada para buscar el rostro del Padre. Ayunaba, se consagraba. Y por eso, cuando Él hablaba, sucedía. Cuando ordenaba, los demonios obedecían. Cuando tocaba, los enfermos eran sanados. Y Él lo dice claramente en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Sin él, no puedes hacer absolutamente nada de valor eterno. Esto significa que antes de extender tu mano para orar por un enfermo, necesitas preguntarte, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy andando en obediencia? Porque si estás viviendo en pecado consciente, tu oración no tendrá poder. Si estás guardando amargura, rencor o falta de perdón, tu intercesión será bloqueada. Si estás descuidando tu comunión con Dios, tu autoridad espiritual será débil. Isaías 59:1 declara: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Lo ves? No es que Dios no pueda sanar, no es que Dios no quiera sanar, pero el pecado crea una barrera. La iniquidad produce separación, y cuando estás separado de Dios, tu oración no tiene poder. Hay mucha gente orando sin resultados porque vive una doble vida. En la iglesia son súper espirituales, en casa son carnales, en el culto levantan las manos, en el trabajo mienten y engañan. Quieren la unción de Dios, pero no quieren la santidad de Dios. Pero no funciona así. Hebreos 12:14 es claro. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación no es opcional. No es un extra para creyentes más comprometidos. Es un requisito para todos los que quieren ver a Dios moverse. Y cuando vives en santidad, cuando cultivas una intimidad genuina con Dios, algo poderoso sucede. Comienzas a ver cosas que otros no perciben. Comienzas a discernir lo que Dios está haciendo. Comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo, mostrándote cómo orar. A veces, el Espíritu Santo te revelará que esa enfermedad tiene raíz en una herida. Otras veces, te mostrará que hay opresión demoníaca. Otras veces, te indicará que esa persona necesita primero reconciliarse con alguien antes de que venga la sanidad. Jesús hacía esto constantemente. En Juan 5, sana al paralítico en el estanque de Betesda. Después, lo encuentra en el templo y le dice: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sabía que había una conexión espiritual allí. Trató la raíz, no solo el síntoma. Y tú necesitas tener esa misma sensibilidad espiritual. Necesitas permitir que el Espíritu Santo guíe tu oración, porque no toda enfermedad es igual, ni toda situación requiere el mismo enfoque. Y cuando tienes intimidad con Dios, Él te muestra cómo actuar en cada caso. Habrá momentos en que orarás y sentirás al Espíritu Santo decir: perdona primero. Habrá momentos en que sentirás: rompe esa maldición hereditaria. Habrá momentos en que sentirás: declara libertad sobre esa mente atormentada. Pero solo percibirás estos matices si conoces la voz de Dios, si pasas tiempo con Él, si cultivas la sensibilidad espiritual a través de la oración, el ayuno y la meditación en la palabra. Moisés conocía a Dios cara a cara. Por eso, cuando oraba, sucedían cosas imposibles. Elías tenía una comunión profunda con el Señor. Por eso, cuando declaraba, el cielo se cerraba o se abría. Daniel buscaba a Dios 3 veces al día. Por eso, cuando oraba, los reinos eran sacudidos. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánto inviertes en una intimidad real con Él? Porque esa es la fuente de tu poder espiritual. Ese es el origen de tu autoridad para sanar enfermos. Ahora, hablemos de algo que muchos ignoran por completo: el papel de la fe en la sanidad. No solo tu fe, sino la fe del enfermo. Porque la Biblia deja claro que la fe es un elemento esencial en el proceso de restauración. Jesús dijo repetidamente: tu fe te ha salvado. A la mujer con el flujo de sangre, al ciego Bartimeo, a la mujer sirofenicia, la fe de ellos. No solo la fe de Jesús, la fe de ellos fue lo que activó el poder de Dios. En Mateo 13:58 tenemos un pasaje sorprendente sobre Jesús en Nazaret. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Esto debería hacernos detener y pensar. Si la incredulidad impidió a Jesús hacer milagros, ¿cuánto más impedirá nuestras oraciones? Si la falta de fe bloqueó el poder de Dios, ¿cuánto más lo bloqueará cuando seamos nosotros los que oramos? Por eso, cuando oras por un enfermo, necesitas hacer más que solo pedirle a Dios la sanidad. Necesitas ayudar a esa persona a ejercer su fe. Necesitas edificar su confianza en Dios. Necesitas combatir la incredulidad que está robando el milagro. ¿Cómo se hace eso? Con la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de sentimientos, no viene de experiencias pasadas, viene de la palabra. Entonces, antes de orar, declara la palabra sobre esa persona. Recuérdale las promesas de Dios. Muéstrale lo que las Escrituras dicen sobre la sanidad, sobre la restauración, sobre el carácter de Dios. Dile que Éxodo 15:26 declara: Yo soy Jehová tu sanador. Dile que el Salmo 103:3 afirma que Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dile que 1 Pedro 2:24 proclama que por su herida fuimos nosotros curados. Cada palabra de la Escritura que declaras está construyendo fe en esa persona. Cada promesa que recuerdas está combatiendo la duda. Cada verdad bíblica que proclamas está creando la atmósfera para el milagro. Pero hay algo más. También debes confrontar la incredulidad que se esconde detrás del lenguaje religioso. Hay mucha gente que dice, si es la voluntad de Dios, como una excusa para su falta de fe. Oran: Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Pero, un momento, ¿es la sanidad la voluntad de Dios? Claro que sí. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él. Nunca rechazó a nadie diciendo, no es la voluntad de mi Padre sanarte. Sanó a todos, siempre. Entonces, cuando añades, si es tu voluntad, a tu oración por sanidad, en realidad estás dudando de la voluntad de Dios. Estás creando una salida para la incredulidad. Estás debilitando tu propia oración. Santiago 1:6 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No puedes orar dudando y esperar resultados. No puedes decretar sanidad mientras cuestionas si Dios realmente quiere sanar. Necesitas conocer la voluntad de Dios, claramente revelada en su palabra, y entonces orar con audacia, con confianza, con autoridad. Marcos 11:23 es aún más directo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cree que lo recibirás. En tiempo presente, ahora. No en el futuro, no cuando Dios decida. Ahora, en el momento de la oración, cree que ya lo has recibido. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que mueve montañas. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo ayudas a un enfermo que está desesperado, que ya lo ha intentado todo, que ha sido decepcionado antes, a ejercer este tipo de fe? ¿Cómo elevas el nivel de confianza de alguien que está débil, cansado, al borde de la desesperación? Haces lo que hizo Josué. En Josué 1:9, Dios le dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fortaleces a la persona con la presencia de Dios. Le recuerdas que Dios está con ella, que no la ha abandonado, que no se ha olvidado de ella. Declaras que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó las murallas de Jericó, que resucitó a Lázaro, es el mismo Dios que está presente en ese momento para sanar. Y oras con convicción. No pides tímidamente. No susurras con miedo. Declaras con autoridad. Ordenas a la enfermedad que se vaya. Proclamas sanidad en el nombre de Jesús. Actúas como alguien que conoce sus derechos legales en el reino de Dios.
Porque en Cristo tienes derechos legales, tienes autoridad delegada. Jesús dice en Lucas 10:19 que nos da potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Potestad, autoridad, sobre toda la fuerza del enemigo. Entonces, cuando oras por un enfermo, no estás suplicando, estás ejerciendo autoridad. No estás esperando a ver si Dios tendrá misericordia. Estás declarando lo que ya fue conquistado en la cruz. Estás aplicando la victoria de Jesús a esa situación específica. Pero déjame ser muy claro sobre algo. Ejercer autoridad espiritual no significa ser arrogante. No significa ser presuntuoso. No significa actuar como si tú fueras Dios. Existe una línea delicada entre la confianza espiritual y la soberbia religiosa. Tienes que entender que la autoridad que tienes no es tuya. Es delegada. Jesús te dio autoridad, pero solo funciona cuando estás bajo la autoridad de Dios. Solo puedes ejercer poder espiritual cuando estás sometido al Rey. Es como un oficial de policía. Tiene autoridad para detener el tráfico, pero esa autoridad no es suya, es del gobierno que representa. Si abandona su puesto, si desobedece las leyes, pierde esa autoridad. Lo mismo ocurre espiritualmente. Lucas 7 cuenta la historia del centurión que tenía un siervo enfermo. Llama a Jesús, pero luego dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Entiendes el principio? El centurión entendía que la autoridad de Jesús venía de su sumisión al Padre, y él entendía que su propia autoridad como centurión venía de su sumisión al César. Por eso tenía fe en que Jesús podía sanar con solo una palabra. Y Jesús se maravilló. Dijo: Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo fue sanado en esa misma hora. Entonces, cuando oras por un enfermo, necesitas estar bajo la autoridad de Cristo. Necesitas vivir en obediencia. Necesitas estar alineado con la voluntad del Padre. Porque la autoridad espiritual no funciona en el vacío. Opera dentro de una relación de sumisión. Esto significa que, si estás viviendo en rebeldía, tu oración no tendrá poder. Si estás desobedeciendo a Dios en áreas de tu vida, no puedes esperar que Él honre tus oraciones por las enfermedades de otros. Si estás ignorando las instrucciones claras de la palabra, estás minando tu propia autoridad espiritual. Saúl aprendió esto de la manera más dolorosa. Era rey. Tenía autoridad. Pero cuando desobedeció a Dios, el Espíritu Santo se apartó de él. Y Samuel le dijo en 1 Samuel 15, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebelión es como la hechicería». Esto es fuerte. Esto es serio. Cuando desobedeces a Dios conscientemente, estás practicando una forma de hechicería. Estás intentando manipular las cosas a tu manera. Y esto destruye tu autoridad espiritual. Por eso, antes de orar por un enfermo, examina tu propio corazón. Pregúntale al Espíritu Santo si hay alguna área de desobediencia en tu vida, si hay algún pecado no confesado, si hay alguna instrucción divina que estás ignorando. Y si el Espíritu Santo te revela algo, trátalo de inmediato. No intentes esconderlo. No intentes justificarlo. Confiésalo. Arrepiéntete. Cambia. Porque tu eficacia en la oración depende de tu condición espiritual. 1 Pedro 3:7. Incluso habla de cómo las relaciones afectan las oraciones. Se instruye a los maridos a vivir con sus esposas sabiamente, dándoles honor, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Ves eso? Oraciones con estorbo. ¿Por qué? Por la manera en que el marido trataba a su esposa. El comportamiento personal afecta directamente el poder de la oración. Las relaciones horizontales impactan la conexión vertical. Entonces, si quieres orar con poder por los enfermos, necesitas vivir con integridad. Necesitas tratar a las personas con amor. Necesitas perdonar a quienes te han herido. Necesitas buscar la reconciliación donde hay conflicto. Mateo 5:23 es claro. Por tanto,
si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero la reconciliación, después la adoración. Primero relaciones correctas, después oraciones eficaces. No puedes estar en conflicto con las personas y esperar estar en comunión con Dios. No puedes odiar a tu hermano y decir que amas a Dios. Juan 4:20 es brutalmente honesto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, cuando oras por un enfermo, necesitas tener la certeza de que tu vida está alineada con los principios de Dios, que estás viviendo en amor, que estás practicando el perdón, que estás buscando la paz con todos. Y cuando tu vida está en orden, cuando tu corazón está puro, cuando estás caminando en obediencia, entonces tu oración tiene poder real. Entonces, tus palabras cargan autoridad genuina. Entonces, puedes poner tus manos sobre el enfermo y esperar que la sanidad ocurra. Santiago 5:16 declara, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo, no perfecto, pero justo. Alguien que está viviendo en rectitud. Alguien que busca agradar a Dios. Alguien cuya vida está alineada con la voluntad divina. Esa es la persona cuya oración es poderosa. Esa es la persona que ve milagros. Esa es la persona que Dios usa para traer sanidad a los enfermos. Hay otro aspecto crucial que necesitas entender cuando oras por los enfermos. El poder de las palabras. La Biblia enseña claramente que las palabras tienen autoridad creativa. No son solo sonidos que salen de tu boca. Son fuerzas espirituales que producen efectos reales en el mundo natural y espiritual. Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida. En el poder de la lengua. Tus palabras pueden traer vida o muerte. Pueden traer sanidad o enfermedad. Pueden edificar o destruir. Por eso, cuando oras por un enfermo, necesitas tener mucho cuidado con lo que declaras. No puedes estar de acuerdo con la enfermedad. No puedes dar voz al diagnóstico médico como si fuera la palabra final. No puedes hablar de la enfermedad como si fuera más poderosa que el nombre de Jesús. Muchas veces, sin darse cuenta, las personas debilitan sus propias oraciones por las palabras que usan. Dicen, Señor, sé que esta enfermedad es terrible. Señor, el médico dice que no hay solución. Señor, parece imposible que esta persona sea sanada. Cada una de estas declaraciones está de acuerdo con el problema, no con la solución. Le está dando más poder a la enfermedad que a Dios. Está estableciendo la imposibilidad en lugar de la posibilidad. Jesús nunca hizo eso. Cuando oraba por los enfermos, no validaba su condición. Decretaba el cambio. Cuando habló con el paralítico, no dijo, pobre de ti, tantos años sin caminar. Dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una orden, un decreto, una declaración de autoridad, sin negociación con el problema, sin reconocimiento de la imposibilidad, solo fe activa, expresada en palabras de poder. Y esto no es pensamiento positivo, no es manipulación mental. Es el principio espiritual establecido por Dios desde la creación. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? Génesis 1 repite constantemente. Y dijo Dios, Él habló. Y sucedió. Las palabras de Dios crearon la realidad. Y tú fuiste creado a imagen de Dios. Tienes, en menor escala, la misma capacidad creativa a través de las palabras. Cuando declaras algo con fe, alineado con la palabra de Dios, estás liberando un poder creativo en el mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Jesús lo confirmó en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que dice. Las palabras que hablas tienen el poder de crear la realidad. Entonces, cuando oras por un enfermo, no deberías decir, Señor, por favor, si es posible, quizás, quién sabe,
podrías considerar sanar a esta persona. Deberías decretar: en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre este cuerpo. Ordeno que esta enfermedad se vaya. Proclamo la restauración completa. Ahora. Estás hablándole a la montaña. Estás comandando la situación. Estás ejerciendo la autoridad que Jesús te dio a través de tus palabras. Pero presta atención. Esto solo funciona cuando tus palabras están fundamentadas en la palabra de Dios. No puedes simplemente inventar declaraciones aleatorias y esperar que funcionen. Necesitas conocer lo que la Biblia dice. Necesitas decretar verdades bíblicas, no opiniones personales. Es por eso que Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. La palabra de Dios necesita estar constantemente en tu boca, meditando día y noche. No solo leyéndola ocasionalmente, sino meditando profundamente en las Escrituras, hasta que se vuelvan parte de ti. Cuando haces esto, cuando llenas tu corazón y tu mente con la palabra, entonces tu boca hablará naturalmente verdades poderosas. Tus declaraciones estarán fundamentadas en la eternidad. Tus palabras llevarán el peso del cielo. Y el enemigo no puede resistir la palabra de Dios hablada con fe. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. No es solo información, es un arma, un instrumento de guerra espiritual. Y cuando empuñas esta espada a través de tus palabras, estás luchando batallas y venciéndolas. Por eso, antes de orar por un enfermo, prepara tus palabras. No improvises. No digas cualquier cosa que te venga a la mente. Busca al Señor y deja que Él te dé las palabras correctas. Permite que el Espíritu Santo guíe lo que vas a decretar. Habrá momentos en que sentirás al Espíritu Santo decir: declara vida sobre este cuerpo. Otras veces dirá: rompe esta maldición hereditaria. Otras veces, proclama identidad y propósito sobre esta persona. Cada situación es única. Cada enfermo necesita algo específico. Y cuando eres sensible al Espíritu Santo, Él te muestra exactamente qué declarar. Y entonces, hablas con convicción, con autoridad, con fe. No necesariamente gritando, pero con firmeza, con certeza, como alguien que conoce sus derechos legales y los está ejerciendo, porque las palabras tienen poder. Tus palabras de hoy están moldeando tu realidad de mañana. Y cuando aprendes a usar tus palabras correctamente, cuando alineas tu boca con la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento poderoso en las manos del Señor para traer sanidad y restauración. Ahora abordemos algo que muchos evitan: el ayuno y su conexión con oraciones poderosas. Jesús fue claro cuando dijo que ciertos tipos de liberación y sanidad solo ocurren a través de la oración y el ayuno. No es solo oración, es oración combinada con ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno hace algo en ti espiritualmente que ninguna otra disciplina puede hacer. Rompe el dominio de la carne, sensibiliza tu espíritu, remueve obstáculos que no sabías que existían, y abre dimensiones del poder de Dios que permanecen cerradas para aquellos que nunca ayunan. Isaías 58 es un capítulo entero dedicado al tipo de ayuno que Dios honra. Y allí, en el versículo 6, Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno rompe ligaduras, suelta cargas, libera a los oprimidos, rompe yugos. Ese es el lenguaje de la liberación. Esa es la descripción del poder sobrenatural siendo liberado. Y todo eso está conectado al ayuno correcto. Pero presta atención, no es cualquier ayuno. Es el ayuno que Dios escogió. El ayuno que viene de un corazón sincero. El ayuno que no es una actividad religiosa, sino una búsqueda genuina de más de Dios. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué? Porque sabía que enfrentaría al diablo. Sabía que necesitaría poder espiritual para vencer las tentaciones. Sabía que estaba entrando en una guerra. Y la guerra requiere preparación.
Cuando oras por los enfermos, especialmente en casos difíciles, también entras en guerra. Te enfrentas a las fuerzas de las tinieblas que quieren mantener a esa persona enferma. Estás batallando contra principados y potestades que operan a través de la enfermedad. Y para esta batalla, necesitas más que oraciones rápidas. Necesitas el ayuno. Necesitas ese tiempo de consagración donde niegas al cuerpo para fortalecer tu espíritu. Donde le dices no a la comida para decirle sí a Dios de una manera más profunda. Sé que vivimos en una cultura que rechaza cualquier tipo de abnegación. Hoy todo se trata de la comodidad. Y la idea de ayunar parece demasiado radical, demasiado extrema, innecesaria. Pero los hombres y mujeres de Dios que vieron los más grandes milagros eran personas de ayuno. Moisés ayunó, Elías ayunó, Daniel ayunó, Esther ayunó, Pablo ayunó. Y todos ellos experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. ¿Quieres orar por los enfermos y ver resultados? Añade el ayuno a tu vida espiritual. No esporádicamente, no solo cuando estás desesperado, sino como parte de tu caminar con Dios, como una disciplina regular que te mantiene afilado espiritualmente. Y cuando ayunas, algo ocurre. Tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Percibes cosas que antes pasaban desapercibidas. Disciernes estrategias espirituales que antes estaban ocultas. Recibes revelaciones que transforman tu manera de orar. Daniel ayunó y recibió entendimiento de misterios proféticos. Esther ayunó y salvó a una nación entera. Pablo ayunó y recibió revelaciones del tercer cielo. El ayuno no es solo negar la comida, es crear un espacio para que Dios haga más en ti y a través de ti. Pero hay un aspecto del ayuno que muchos no entienden. Te humilla delante de Dios. El Salmo 35:13 dice: «Afligí con ayuno mi alma». Humillación. Eso es esencial, porque para ser usado poderosamente por Dios, necesitas ser humilde. No puedes estar lleno de ti mismo y lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo. No puedes ser arrogante y ungido simultáneamente. Santiago 4:6 declara: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Resiste. Dios se opone activamente a los orgullosos, pero a los humildes, Él les da gracia. Y esa gracia es lo que libera el poder sobrenatural en tu vida. El ayuno produce humildad genuina. Te recuerda que eres totalmente dependiente de Dios, que sin Él no puedes hacer nada, que tu poder viene de Él, no de ti. Y cuando estás en ese lugar de humildad, cuando reconoces tu total dependencia de Dios, entonces Él puede usarte poderosamente. Entonces, Él puede fluir a través de ti sin obstáculos. Entonces, su gracia puede operar libremente. Así que, aquí está mi desafío para ti. Si quieres aumentar tu eficacia orando por los enfermos, comienza a ayunar. No tienen que ser 40 días. Comienza con un día, luego 2, luego una semana. Ve creciendo gradualmente. Y no lo conviertas en un ritual legalista. No ayunes para impresionar a la gente. No ayunes para ganar puntos con Dios. Ayuna porque quieres más de Él. Porque reconoces que necesitas más poder espiritual. Porque estás comprometido a ver el reino de Dios avanzar. Y cuando combinas la oración con el ayuno, cuando añades esa dimensión de consagración a tu vida espiritual, comienzas a ver resultados diferentes. Casos imposibles comienzan a resolverse. Enfermedades rebeldes comienzan a ceder. Situaciones sin esperanza comienzan a cambiar. Porque ya no estás confiando en tu capacidad. Te estás posicionando en un lugar donde el poder de Dios puede fluir sin restricciones, donde la gracia divina puede operar sin límites, donde lo imposible se vuelve posible. Llegamos al momento final de este mensaje, y necesito dejar algo absolutamente claro en tu corazón. Cuando estás orando por un enfermo, no estás simplemente intentando resolver un problema médico. Estás participando en la obra redentora de Cristo. Estás trayendo el reino de Dios a esa situación. Estás demostrando al mundo que Jesús todavía está vivo y todavía sana. Esto es más grande que las técnicas, más grande que los métodos, más grande que el conocimiento teológico.
Se trata de que te conviertas en un canal a través del cual el amor y el poder de Dios fluyen para tocar vidas rotas y cuerpos enfermos. Y para eso necesitas todo lo que hemos hablado. Discernimiento espiritual para entender la raíz de la enfermedad. Intimidad con Dios que genera autoridad real. Fe activa que no duda de las promesas divinas. Una vida de santidad que remueve los obstáculos a la oración. Palabras alineadas con las escrituras que declaran la verdad, y el ayuno que rompe las resistencias espirituales. Pero por encima de todo, necesitas amor. Porque puedes tener todos los dones, puedes conocer todas las doctrinas, puedes tener una fe que mueva montañas, pero si no tienes amor, no eres nada. Primera de Corintios 13 es claro al respecto. Cuando Jesús sanaba, lo hacía movido por la compasión. Mateo 14:14 dice: Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión. No obligación, no una demostración de poder, sino un amor genuino por las personas que sufren. Y tú necesitas tener este mismo corazón. Cuando oras por un enfermo, no puedes hacerlo mecánicamente. No puedes simplemente recitar palabras y seguir fórmulas. Necesitas preocuparte verdaderamente por esa persona. Necesitas sentir su dolor. Necesitas desear ardientemente su restauración. Porque el amor abre puertas que nada más puede abrir. El amor toca corazones que están cerrados. El amor crea la atmósfera para que ocurran los milagros. Y cuando oras con amor genuino, algo poderoso se libera en el mundo espiritual. Ahora, déjame darte algunas instrucciones prácticas finales. Cuando vayas a orar por un enfermo, primero, pide permiso al Espíritu Santo. Pregúntale si debes orar en ese momento y cómo debes hacerlo. No asumas que lo sabes todo. Sé lo suficientemente humilde como para buscar la dirección divina. Segundo, si es posible, conversa con la persona. Descubre cuánto tiempo ha estado enferma. Pregúntale si hay algo específico que Dios le ha mostrado. Estate atento a cualquier pista espiritual que el Espíritu Santo pueda estar revelando a través de la conversación. Tercero, declara la palabra de Dios sobre la situación. No solo ores, sino proclama verdades bíblicas. Recuérdale a Dios sus promesas, no porque Él las haya olvidado, sino porque eso fortalece tu fe y la fe del enfermo. Cuarto, impón las manos con autoridad, pero también con ternura. Marcos 16:18 habla de imponer las manos sobre los enfermos. Es un punto de contacto físico que transmite poder espiritual. Pero hazlo con amor, no como un experimento. Quinto, ordena a la enfermedad que se vaya. No lo pidas educadamente. No lo sugieras tímidamente. Ordénalo. Tienes autoridad en Cristo para hacerlo. Usa esa autoridad. Sexto, ministra también a la persona emocional y espiritualmente. Muchas veces la sanidad física llega cuando primero ocurre la sanidad interior. Ayuda a la persona a perdonar, a liberar heridas, a romper acuerdos con mentiras. Séptimo, instruye a la persona sobre cómo mantener su sanidad. A veces las personas son sanadas, pero vuelven a los mismos patrones que causaron la enfermedad. Enséñales sobre un estilo de vida espiritual saludable, sobre guardar el corazón, sobre permanecer en Dios. Y finalmente, dale toda la gloria a Dios. Nunca, jamás, te atribuyas el mérito del milagro. Tú eres solo un canal. El poder es de Dios. La gloria le pertenece a Él. Redirige siempre la alabanza hacia donde pertenece. Ahora, quiero decretar algo sobre ti en este momento. Tú que estás escuchando este mensaje, no estás aquí por casualidad. Dios te está llamando a un ministerio de sanidad. Él te está capacitando para ser su instrumento para traer restauración a los enfermos. Hoy, se quiebra sobre tu vida toda timidez religiosa que te impedía orar con audacia. Hoy, se rompe todo miedo al fracaso que te paralizaba. Hoy, se despedaza toda incredulidad que robaba el poder de tus oraciones. Hoy, Dios está derramando sobre ti discernimiento espiritual. Vas a comenzar a percibir cosas que antes no percibías. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo con más claridad. Vas a entender los misterios de Dios con más profundidad.
Hoy, Dios te unge con autoridad espiritual. No arrogancia, sino una santa confianza en el nombre de Jesús. Vas a imponer las manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Vas a decretar la palabra, y ella se cumplirá. Vas a orar, y lo imposible sucederá. Eres llamado, eres escogido, eres capacitado. El Espíritu de Dios está sobre ti. Él te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es tu identidad. Este es tu destino. Ahora, levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. No esperes a sentirte listo. No esperes a tener todas las respuestas. Comienza donde estás, con lo que tienes. Da el primer paso en obediencia, y Dios hará el resto. Porque no estás solo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. El mismo poder que operó a través de los apóstoles está disponible para ti. La misma gracia que transformó a pecadores en santos te capacita en este momento. Ve, ora por los enfermos. Impón las manos sobre los dolientes. Declara la palabra de Dios. Y observa cómo el reino avanza a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.